con esposa clase María, y guapísima. brillante. Sí, se acabaron divorciando. Sí, yo sé, yo sé. Y luego María escribió un libro horrible. Pero ¿cuántos Eso no me años, enteré. maestro? ¿Cómo se desdibuja el recuerdo, no? Y cómo se desestructura la memoria muchas veces. Hubo dos Bueno. mujeres que se divorciaron y escribieron sendos libros horribles acerca de sus exmaridos. La esposa de Silva Herzog, ¿También? que escribió El Chile de los Chiles, y la mujer de García Ramírez, que escribió un libro horrible. Los dos hablando pestes de ellos. Muy vergonzoso. Se llama patografía, maestro. Muy vergonzoso. Y- ¿Puedo hablar? No, porque estamos platicando Ok, muy a perdón. gusto el señor y yo. Espero que le estén pasando bien, querido público. Sigan. No. Bueno. Ajá. Buenas noches, querido público. Bienvenidos a un programa más de Aquí Entre Amigos con mis dos hermanos Raúl Quintanilla y Pepe ¿Cómo Newman. está, mi querido? Oye, ¿esto es servilleta o qué es? Ey, les voy a platicar antes que Pepe Newman me empiece Esto debe a ser fregar. una reliquia que nos trae el Seguramente, maestro. seguramente. Es A una ver, reliquia. Sí, sí. A ver, Les voy a platicar algo que ustedes sí sabían, pero que el público no. Mañana, hace 25 años con 6 semanas, inicié mi carrera de marketing político. ¿Quién fue mi primer cliente? Ernesto Cedillo, coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio. No, hombre, maestro. ¿Ok? Y traje esta corbata para enseñárselas lo fea que era. Miren, y sigue siendo. es de Versace. Entonces, esta anécdota fue porque estábamos en la filmación del primer comercial y Donaldo me trae varias corbatas y le digo, ¿qué es esto? Me dice, ¿qué te pasa, idiota? Es Versace. Le dije, me quedo con esta para asegurarme que en tu vida la vuelvas a usar. Eso está Y mira bueno. la desgracia. Eso está bueno. Entonces, esta se la guardé a Luis Donaldo Jr. Pues sí. y se la daré en el momento adecuado. Bueno, hace 25 años Ah, maestro, tantos. se echaron un amigo mío que se llama Luis Donaldo Colosio. Aburto es uno de los dos, nunca se supo el dos, no se sabe ni se sabrá. Maestro, es algo que ¿Quién ha quedado fue? siempre tapado con una lápida de granito. ¿Por qué? Pues yo diría que por definición, porque el mundo del poder es un mundo inaccesible para la mayoría. Es el mundo cerrado del poder. Y lo que allí ocurre, como diría Luis Espota, lo teorizamos, pero no sabemos cómo se platica. Qué grandes temas sacaba Luis Espota, ¿verdad? Genial. Pues ese Era fue un el gran intento de él. seleccionador de temas. Yo no sé si era bueno o Muy era... bueno. La verdad es que prosísticamente era accesible, pero no era un gran escritor de grandes alturas. Pero qué gran capacidad para seleccionar sus temas. Qué tino tenía Luis Espota. A mí lo que me llamó la atención de Luis Espota es cuando explicó por qué se le había ocurrido escribir esa colección de 6 o 7 libros, ¿no? Palabras mayores, Sí. todas Exacto, estas. ¿no? Sí. Que decía, respecto de lo que pasa en las altas esferas del poder, vemos sus efectos, especulamos sobre lo que ahí pasa, pero no sabemos cómo se hablan. Estas novelas son el intento por asomarme por una rendija y ver las escenas y ver cómo se habla en el... Porque fíjese, maestro, si usted ve alguna serie o alguna película de estos personajes donde estaban por ahí Fernando Gutiérrez Barrios o Colosio Malio de todo, joven. todas estas Mario personas, está con Gutiérrez. de repente tenemos como retratos muy peculiares, porque todas esas películas plantean todo con una solemnidad, como si estuvieran todos vestidos en estatuas de mármol, maestro. Entonces todos hablan prosopopéyicamente como si fuera un discurso público. No hay alguien que haya encontrado un lenguaje para poder determinar cómo eran esas personas en la vida común y corriente y caen en los lugares comunes, en las cosas poco acertadas de frases almidonadas que escuchaban en los discursos. Y la aproximación de Luis Espota es buscar otro lenguaje para que viéramos a esos seres humanos envueltos en esa columna tremenda que era en aquel tiempo el poder en México. Quiero regresar a hablar de, si no les importa, de Colosio. No, regresemos, claro. Pues Yo estamos quise- hablando de eso, maestro. Yo tuve un programa aquí en Canal 13 que se llamaba Entre Amigos, así se llamaba, con Luis Espot, fuera de serie,
y Luis lo conducía. Era la época de los docudramas y entonces salía Luis, nos explicaba de qué se trataba lo que íbamos a ver. Habían 2, 3 cortes para seguir ampliando un gran programa. Este fue de los que yo inventé como director de programación. Fui feliz con él. Y, bueno, Y hace 25 años, 25 o 23 años, 25 años, yo salía de dar una clase. Eran alrededor de las 6:30, 7 de la noche. Y yo recuerdo perfectamente, inclusive cómo era el atardecer, porque estaba el señor que trabajaba conmigo llevándome para arriba y para abajo, extremadamente nervioso. Y su única palabra es, se lo echaron. No dijo nada más, lo repitió 3 veces, se lo echaron. Fueron capaces y se lo echaron. Yo tuve una tragedia. Yo lo que no entiendo es de quién decía que fueron capaces, pero decía se lo echaron 3 veces. Yo estaba en una junta, en la sala de juntas de la agencia, con gentes del PRI y gentes mías, y me hablan y me dicen, Carlos, te tenemos una pésima noticia, acaba de fallecer Luis Donaldo. Me puse a llorar. Y prenden la tele, todavía no decía Liévano que oficialmente. No, fue mucho más tarde. Sí, a mí me dijeron como 11 de la noche. Sí. A mí me dijeron como 20 minutos antes. Me dice, ya murió. Uf, fue terrible. Porque donde lo metieron fue verdaderamente una ratonera, maestro. Sí. Donde lo metieron era imposible poder protegerlo o poder cuidarlo, pues. Yo tengo una imagen, o sea, de Luis Donaldo, la de un hombre brillante, un hombre con conocimientos en esta escuela económica austriaca, ¿se acuerda? Con procesos diferentes del sentido económico. Un hombre que necesitaba o quería desligarse de la figura presidencial para poder armar una campaña, lo cual le provocaba muchas cosas y una época muy turbia que le tocó vivir, donde realmente era muy incómoda la posición donde lo dejaban, de cómo estaba enrarecido y el clima y el sistema, ¿sí? Pero sobre todo lo que era muy interesante era el momento cumbre que es un discurso. Un discurso 6 de marzo. Que, según me han dicho, es escrito por varias personas. Así es. Que fueron varios asesores, pero creo que es recordado. Yo también. ¿Sí? El maestro, todas las comas fuera del lugar fueron del maestro Alarraqui. No, yo que estuve con Cedillo. Pero ese discurso es el que basta para decir que había un ideario de Luis Donaldo, porque todo lo anterior lo hacía sonar muy parecido a muchas cosas. Yo recuerdo ese día al atardecer, yo bajaba de un vuelo, no me acuerdo dónde venía, y cuando bajé a la sala general del aeropuerto estaban voceando la noticia. Y mi sensación fue un escalofrío y la frase que mentalmente pronuncié fue, tenía que pasar. Yo en aquel entonces trabajaba en el sector público. Acababa yo de presentar mi renuncia a un cargo en la Procuraduría General de la República. Estaba yo por irme como embajador a Venezuela. Eran unos días entre un cargo y el otro. Pero independientemente de la anécdota personal, como tú bien dices, el clima se había enrarecido mucho, prácticamente desde el destape, ¿no? Y se había seguido enrareciendo más y más y más. El estallamiento de lo de Chiapas, la última noche. ¿No? Y sin redes sociales. 1 de enero. El gesto, dejémoslo sin calificativo, de Manuel Camacho. Todo lo que había venido ocurriendo era atípico, anómalo y muy tenso. Para quienes trabajábamos en eso, yo me sentía más o menos enterado y yo veía las cosas muy complicadas, muy complicadas. Yo a Luis Donaldo lo conocí en 1980, ha de haber sido 83, 84, ¿no? Una gente amable, agradable. Cultivé con él una buena amistad. No puedo decir que íntima, pero sí una amistad familiar, cercana. Y lo que sí sé es que a partir de la segunda quincena de diciembre, antes incluso del estallamiento de Chiapas,
Luis Donaldo tenía algo le pasaba, algo sabía o algo temía, porque su carácter cambió muchísimo, muchísimo. Su familia estaba muy preocupada porque lo veía muy afectado. La hipótesis más a la mano era el estado de salud de Diana Laura. Diana Laura tenía cáncer en el páncreas. Pero su familia me decía, no es eso. Era un espíritu trágico, No es eso. maestro? A Manuel Camacho le toca un rol importante en la creación del grupo compacto, ¿no? Yo creo que Manuel con justicia podía, lástima que ya falleció, reclamar el título de haber sido el autor, el que concibió, si no el proyecto, sí la idea de la estrategia de cómo llegar al poder. Y en ese sentido se sentía el mayor, porque además en términos de edad era mayor que Carlos. Claro. Y yo creo que en ese sentido Manuel Camacho siempre se sintió el merecedor de la sucesión. Manuel Camacho hizo lo necesario para hacer del gobierno de la ciudad la Secretaría de Gobernación. Sí. Él auspiciaba todo movimiento y toda manifestación en el Zócalo para decirle al presidente, hay este problema, pero ya lo estoy manejando yo. ¿No? Y un grupo compacto, eran sólidos y eran muy ligados para todo tipo de operaciones. Sí, en un proceso de 3 meses se desmembró. Bueno, igual que el de Enrique, Videgaray, Andrés Macié, eran 6, 7... Emilio Gamboa. Emilio, por supuesto, además de ser amigo de golf. Pero ya se acabó el programa. ¿Usted es amigo de quién? De golf. Jugaba mucho con Peña Nieto. Ahora yo creo que merece mención Diana Laura, ¿no? Diana Laura es una figura realmente trágica. Maestro, ellos dos conforman como un espíritu trágico que les da una sensación de cierta bondad y los hace como diferentes en contraste con los demás. Pero eso es un sentido que provocó la situación y la percepción que los llevó a eso. Si les parece, el próximo programa, querido público, vamos a seguir y terminamos con Luis Donaldo y Diana Laura y sus hijos, y vamos la próxima semana a hablar del aniversario del PRI, su 90 aniversario, que no hemos hablado. Yo quiero. ¿Qué necesidad? Me voy a divertir mucho. Le dio usted por la gerontofilia. ¿Por qué no invitamos un geriatra? Buenas noches. Le dio por la gerontofilia. Raúl Quintanilla, Pepe Newman, muchas gracias. Querido público, muchas gracias. Buenas noches. Tengan un gran fin de semana. Manejen con cuidado, regresen a casa sanos y salvos con la familia y tengan también la mejor semana de su vida. Buenas noches. Gracias.